La habitación del hospital estaba bañada por una luz fría y estéril. El zumbido de la maquinaria era un recordatorio constante de dónde estaba Jackie y lo que estaba a punto de hacer. Inhaló profundamente agarrando los apoyabrazos de la silla en la esquina de la habitación. Una mezcla de emoción y ansiedad recorrió su cuerpo, un cóctel de emociones que había definido los últimos N meses de su vida. El momento que soñó finalmente había llegado. ¿Cómo te sientes, nena? La voz de David Rompy. Oh, sus pensamientos. Estaba de pie junto a la ventana, alto y sereno, pero sus ojos delataban la energía nerviosa justo debajo de la superficie. Estaba vestido con su atuendo de negocios habitual, una camisa blanca impecable, una corbata azul marino aflojada alrededor de su cuello, pero hoy no era el arrendajo del hospital. Hoy era solo su esposo, pronto a ser padre, y el hombre que había sido su roca a través de los altibajos del embarazo. Estoy bien, respondió Jackie sonriéndole suavemente, pero sus manos traicionaron su exterior tranquilo, descansaban protectoramente sobre su vientre hinchado. Solo quiero sacar a este pequeño de mí. Jackie dijo que esto hizo reír a David mientras se acercaba para sentarse a su lado. Tomó su mano frotando lentamente. Círculos tranquilizadores en su palma lo tenemos, dijo por un momento. Jackie se permitió apoyarse en el consuelo de sus palabras. La sensación de unidad y amor que los había llevado a través de su viaje. Habían soñado con esta niña durante años a través de tratamientos de fertilidad y oraciones nocturnas. Ahora su bebé estaba tan cerca de nacer. La anticipación la pesaba, pero de la mejor manera posible. Mientras otra ola de presión recorría su abdomen, la expresión de Jackie cambió ligeramente. Respiró, concentrándose en el ritmo de su inhalación y exhalación. Solo otra contracción, dijo casi para sí misma, como si estuviera recordándole a su cuerpo que mantuviera la calma. David la observó con atención, sus ojos escaneando su rostro en busca de cualquier signo de incomodidad. Apretó su mano inclinándose. ¿Seguro que estás bien? Jackie asintió. Sí, solo lista. Siento que este embarazo ha durado una eternidad. David sonrió. ¿Has estado diciendo eso desde el sexto mes? Compartieron una risa ligera, pero debajo de su broma fácil había un entendimiento tácito de que el verdadero desafío recién comenzaba. Esto era el parto. Ninguna cantidad de preparación o emoción podría predecir completamente cómo iría esa mañana temprano cuando sus contracciones había comenzado a regularse. Jackie había sabido instintivamente que era el momento. El lento y rítmico endurecimiento en su vientre, que una vez había sido esporádico, se volvió constante, casi como una cuenta regresiva. El doctor le había dicho que esto podría suceder en cualquier momento, y después de una rápida llamada al hospital empacaron y condujeron sus corazones acelerados al ritmo de los neumáticos contra la carretera. A su llegada, el ala de maternidad había estado tranquila. Las enfermeras los recibieron con sonrisas de práctica, mostrando a Tara su habitación privada. A pesar de la amabilidad, Jackie no podía deshacerse de la extraña sensación de vulnerabilidad que conlleva ser paciente incluso en un hospital. Su esposo prácticamente dirigía. Se sentó en la cama, acomodándose mientras David caminaba a su lado, luciendo cada poco como el padre ansioso por ser. Yo pensé que estaría más tranquilo que esto, admitió pasando una mano sobre su barba bien recortada. He visto operaciones en este lugar, pero esto es diferente. Es porque esta vez es personal. Jackie ofreció una sonrisa, su mano descansando sobre su vientre, sintiendo la patada familiar de su hija. Hemos esperado este momento durante tanto tiempo y ahora está aquí. David se inclinó y besó su frente suavemente. Eres la mujer más fuerte que conozco, lo harás genial. Un suave golpe en la puerta interrumpió su momento. Entró una mujer de unos 40 años, su cabello rubio, recogido en un moño ordenado, su expresión de genial profesionalidad. Vestía un uniforme de enfermera estándar, uniformes recién planchados con una etiqueta con el nombre que decía Nancy. Sus ojos azul pálido recorrieron la habitación antes de posarse en Jackie. Buenos días, dijo Nancy, su voz agradable pero distante, como alguien que había hecho esto cientos de veces antes. Soy tu enfermera por hoy. ¿Cómo nos sentimos? Jackie se movió ligeramente en la cama, ya sintiendo el comienzo de otra contracción. Estoy bien, solo estoy empezando a sentir que las contracciones se vuelven más fuertes, respondió manteniendo su voz firme. Nancy asintió, apenas mirando a Jackie mientras garabateaba algo en el portapapeles en sus manos. Eso es normal, las mamás primerizas a menudo piensan que el dolor es peor de lo que es, pero no te preocupes. Te ayudaremos a superarlo. David, todavía sentado al lado de Jackie, observó a la enfermera con atención. Algo en su tono se sentía despectivo, pero no dijo nada, no queriendo hacer suposiciones. Jackie, sin embargo, no pudo evitar el pequeño nudo de inquietud que comenzó a formarse en su pecho. Había escuchado historias, muchas historias de mujeres, especialmente mujeres negras, que no fueron escuchadas durante el parto, cuyo dolor fue desestimado o minimizado, pero eso no sucedería aquí, no en el hospital de David. Otra contracción golpeó más fuerte esta vez, y Jackie hizo una mueca agarrando las sábanas. Nancy levantó la vista de su portapapeles, sus cejas se levantaron ligeramente, pero no dijo nada. Jackie se obligó a respirar, pero el dolor sordo en su espalda baja se estaba intensificando. Creo que podría necesitar acostarme, dijo su voz tensa. Nancy hizo clic en su bolígrafo y se acercó ajustando la posición
De la cama sin muchos comentarios. Es demasiado pronto para la epidural, pero monitorearé tu progreso. Una epidural es un tipo de analgésico que se administra durante el parto que adormece la parte inferior del cuerpo y hace que sea más fácil controlar el dolor. Ella explicó que me avisara si algo cambiaba y con eso Nancy salió de la habitación con su actitud profesional, pero distante. Jackie se recostó mirando al techo. Las contracciones venían más rápido ahora, y a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la calma, sintió una creciente inquietud en la boca del estómago. Quería confiar en las enfermeras, los médicos, pero algo en la forma en que Nancy le había hablado la carcomía. David notó el cambio en la expresión de Jackie y le apretó la mano de nuevo. Todo está bien. ¿Quieres que vuelva a llamar a la enfermera? Jackie negó con la cabeza forzando una sonrisa. Estoy bien, son solo nervios. David obviamente no tenía idea de lo que estaba pasando por su mente. Aunque asintió, había un toque de incertidumbre en sus ojos. Estamos en buenas manos. Jackie, solo concéntrate en respirar. Jackie intentó hacer exactamente eso. Concéntrate en su respiración, en la vida que crecía dentro de ella, en la alegría que se suponía que vendría, pero debajo de la superficie no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Lo reprimió diciéndose a sí misma que estaba paranoica, pero cuando otra contracción golpeó más fuerte y más intensa que la última, el nudo en su pecho se apretó. A medida que pasaba el tiempo, las contracciones iniciales de Jackie continuaron aumentando. Se movió incómodamente en la cama nuevamente tratando de encontrar una posición que ofreciera algo de alivio, pero el dolor se intensificaba más rápido de lo que había anticipado. Cada ola de incomodidad era más agresiva que la última, envolviéndose alrededor de su vientre y espalda baja como un tornillo de banco, apretando más y más fuerte. David todavía estaba a su lado sosteniendo su mano, aunque podía sentir la creciente tensión en la habitación. Sus palabras tranquilizadoras se habían reducido, reemplazadas por un flujo constante de miradas preocupadas hacia la puerta donde la enfermera Nancy había desaparecido después de su último registro. Jackie respiró profundamente por la nariz, exhalando lentamente cuando la siguiente contracción la golpeó como un tren de carga. Esta vez no pudo reprimir el jadeo que escapó de sus labios. David inmediatamente se inclinó más cerca. ¿Estás segura de que estás bien? No te ves bien, nena. Jackie negó con la cabeza. Gotas de sudor se formaron en su frente. Es peor de lo que esperaba, mucho peor. Su voz temblaba no solo por el dolor sino por la miedo creciente de que algo no estuviera bien. David se puso de pie con una mirada de determinación en su rostro. Voy a buscar a la enfermera. Jackie lo observó mientras caminaba hacia la puerta, asomando la cabeza al pasillo. Unos momentos después, Nancy volvió a entrar en la habitación con el portapapeles en la mano. Su expresión era la misma profesionalidad distante que antes. ¿Está todo bien?, Nancy preguntó, su tono carente de verdadera calidez o preocupación. Mi esposa tiene mucho dolor, David dijo con la voz tensa por la preocupación. Ella dice que está empeorando mucho. ¿Podemos hacer algo por ella? Tal vez verificar cuánto tiempo lleva. Nancy asintió levemente, pero había un filo en su voz cuando respondió: es normal que el parto se vuelva más intenso a medida que avanza. Solo ha estado aquí poco tiempo. Las madres primerizas a menudo piensan que el dolor es peor de lo que realmente es. Jackie apretó la mandíbula. Había sentido dolor antes, dolor real. Esto no era algo a lo que ella reaccionara exageradamente, esto era diferente. Se tragó su frustración, tratando de mantener la calma. Pero al menos ¿podrías comprobarlo?, insistió David, su voz más firme ahora, solo para estar seguro. Nancy suspiró, dejando su portapapeles y poniéndose un par de guantes. Bien, echemos un vistazo. Realizó el examen rápidamente. Su rostro no delató nada mientras revisaba la dilatación de Jackie. Después de un momento dio un paso atrás, quitándose los guantes con un aire de finalidad. Solo estás dilatada unos 3 centímetros, dijo Nancy, su tono entrecortado. Todavía tienes un largo camino por recorrer. Esto podría llevar horas. Lo comprobaremos de nuevo en un par de horas, pero ahora mismo no hay mucho que podamos hacer excepto esperar. El dolor es solo parte del proceso. El corazón de Jackie se hundió ante las palabras de la enfermera. Horas, ¿cómo se suponía que iba a manejar horas de esto? Si ya era tan malo. Podía sentir la opresión en su pecho regresar, el nudo de miedo y frustración creciendo más grande con cada contracción. No creo que pueda esperar tanto tiempo, dijo Jackie, su voz apenas un susurro. Algo no se siente bien, esto no es normal. Nancy levantó una ceja, claramente no impresionada. Cada parto es diferente. Lo estás haciendo bien, solo trata de relajarte. ¿Cómo se suponía que debía relajarse cuando su cuerpo se sentía como si lo estuvieran desgarrando desde adentro? David, sintiendo la angustia de Jackie, habló de nuevo. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar con el dolor? Tal vez algún medicamento para aliviarlo. Nancy negó con la cabeza, apenas ocultando su impaciencia. Es demasiado pronto para una epidural, y no queremos ralentizar el parto con intervenciones innecesarias. Démosle un poco más de tiempo. Jackie sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Miró a David, viendo la preocupación grabada en su rostro. Esto no era solo un dolor de parto normal, podía sentirlo en lo profundo de sus huesos. Algo estaba mal, pero nadie parecía estar escuchando. A medida que pasaban los minutos, el dolor empeoraba. Casi
Insoportable Tara apretó los dientes, sus manos agarrando los lados de la cama mientras otra contracción desgarraba su cuerpo, su respiración se volvió superficial, su piel húmeda de sudor. La voz de David atravesó la neblina de dolor. Jackie, háblame, ¿qué pasa? Pareces tener un dolor intenso. Soy Jackie, conseguí jadear entre contracciones. Se siente diferente y tan agudo como si algo estuviera desgarrando. El rostro de David palideció. Nunca había visto a Jackie así y su propio miedo estaba empezando a aparecer. Miró hacia la puerta donde Nancy había desaparecido una vez más. De nuevo, esto no está bien, murmuró. Voy a buscar al médico sin esperar una respuesta. David salió al pasillo. Jackie podía oírlo hablando con alguien en la distancia. Su voz estaba tensa por la frustración. Nancy regresó unos momentos después. Su expresión era extremadamente molesta. Acabamos de hablar de esto. Te lo dije, es demasiado pronto para algo serio. Entiendo que te sientas incómoda, pero esto es normal. Jackie apenas podía registrar las palabras de la enfermera. El dolor la estaba consumiendo ahora, tirándola hacia abajo como una ola, no podía escapar. Trató de hablar para decirle a Nancy que esto no era normal, pero su voz fue ahogada por la gran intensidad de la contracción. David regresó a la habitación. Su rostro era sombrío. Se paró al lado de Jackie. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó las de ella y las suyas. El médico está en cirugía ahora mismo, dijo suavemente. Dijeron que estaría aquí. Tan pronto como fue posible. Jackie asintió débilmente, pero su mente estaba acelerada. ¿Qué pasaría si el doctor no llegara a tiempo? ¿Qué pasaría si algo terrible le sucediera a ella o al bebé porque nadie estaba escuchando? El tiempo se volvió borroso después de eso. Las contracciones de Jackie ahora eran implacables, cada una chocando contra ella como un maremoto. Su visión se nubló con lágrimas mientras se aferraba a la mano de David. Su cuerpo temblaba de dolor. Cada vez que intentaba hablar, las palabras eran tragadas por la intensidad de todo. Dav flotaba a su lado indefenso. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Miró hacia la puerta de nuevo, su mandíbula apretada. No me importa lo que diga, murmuró. Algo no está bien. Voy a buscar al doctor a la sala de operaciones. Antes de que pudiera irse, otra enfermera entró en la habitación. Su expresión más atenta que la de Neil revisó los monitores de Jackie. Su ceño se frunció ligeramente mientras miraba las lecturas. Voy a llamar para pedir refuerzos. La nueva enfermera dijo con voz tranquila pero firme. Aguanta, está bien, vamos a cuidarte. Por primera vez en lo que parecieron horas, Jackie sintió un destello de esperanza. Alguien finalmente estaba prestando atención, pero antes de que la nueva enfermera pudiera salir de la habitación, Nancy reapareció con el ceño fruncido grabado en su rostro. ¿Qué está pasando?, exigió Nancy. Tengo esto bajo control. La nueva enfermera vaciló, mirando nuevamente los monitores. Sus signos vitales están bajando. Debemos actuar rápido. Nancy se cruzó de brazos. Su expresión se endureció. He estado con esta paciente desde que llegó. Está bien, no necesitamos reaccionar exageradamente solo porque se siente incómoda. La ira de David finalmente estalló. Incómodo, dijo, su voz temblaba de furia. Mi esposa tiene un dolor severo, y la has estado ignorando todo este tiempo. Si no traes a alguien aquí ahora mismo, voy a tener tu trabajo. Nancy abrió la boca para discutir, pero la nueva enfermera ya estaba tomando el teléfono. Llamaré al médico, dijo con firmeza. No vamos a correr ningún riesgo. Mientras la enfermera marcaba, Nancy le lanzó a David una mirada enojada antes de irrumpir. Fuera de la habitación, Jackie apenas se dio cuenta, estaba demasiado concentrada en el sonido de los latidos de su propio corazón golpeando en sus oídos, en la creciente sensación de pavor de que algo terrible estaba a punto de suceder. Jackie sintió que su cuerpo se le escapaba, ya no estaba bajo su control. Las contracciones no solo eran dolorosas, eran brutales. Cada una la desgarraba con una ferocidad que le dificultaba respirar y mucho menos pensar. Su visión se nubló en los bordes y podía sentir el sudor frío latiendo en su piel. La voz de David era un zumbido bajo en el fondo, pero las palabras se perdieron para ella ahora. Era solo el dolor implacable, implacable y abrumador, una fuerza que era demasiado grande para que ella luchara contra David. Jackie jadeó con acento agudo, su voz apenas audible. Algo está muy mal, David. Su rostro pálido y marcado por la preocupación, se inclinó más cerca. Lo sé, Jackie, sé que estoy recibiendo ayuda. Jackie sintió que su mano se aflojaba en la de él, sus dedos fríos y temblorosos. Una nueva ola de pánico la recorrió. No podía desmayarse, no podía perder el control, tenía que permanecer consciente por sí misma, por el bebé, pero su cuerpo se sentía como si estuviera cerrando pieza por pieza y nadie parecía estar haciendo nada para detenerlo. La nueva enfermera, la que había sentido que algo estaba mal, se movió con urgencia. Ahora estaba ajustando los monitores. Sus ojos se movían rápidamente a los números y lecturas con creciente preocupación. Su presión arterial estaba bajando. La enfermera murmuró, mitad para sí misma, mitad para David. Necesitamos al doctor ahora. David estaba de pie, paseando su rostro una máscara de furia impotente. ¿Dónde diablos está?
Espetó su voz temblando. Ella está empeorando. Jackie gimió, su mano volando instintivamente hacia su vientre cuando otra contracción viciosa golpeó, pero esta era diferente, no era solo dolor, era más aguda, más urgente, y había una pesadez que tiró de su abdomen inferior. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, cuando un pensamiento aterrador tomó raíces. El bebé, algo le está pasando al bebé. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Su visión comenzó a estrecharse haciendo un túnel en la oscuridad, y justo cuando sintió que se deslizaba debajo, la puerta se abrió de golpe. El doctor Sullivan entró en la habitación. Su rostro estaba firme, con determinación profesional. Todavía llevaba su gorro quirúrgico, como si se hubiera apresurado desde la sala de operaciones sin decir palabra. Observó la escena, los monitores pálidos, el pánico en el rostro de David, la mirada desesperada en los ojos de Jackie. Inmediatamente entró en acción, se acercó a Jackie y revisó sus signos vitales. Necesitamos estabilizarla, dijo, su voz serena pero firme. Preparen al cirujano para una cesárea de emergencia. David dio un paso adelante, sus manos se cerraron en puños a sus costados. ¿Qué le está pasando? ¿Qué pasa? El doctor Sullivan levantó la vista brevemente y encontró los ojos de David. Ella está en apuros, el bebé está en apuros, no tenemos tiempo que perder, necesita cirugía ahora. La respiración de David se atascó en su garganta, pero antes de que pudiera responder, Nancy volvió a entrar en la habitación. Su rostro se retorció por la frustración. No creo que esto sea necesario, dijo, su voz tensa. Solo ha estado aquí unas pocas horas, este es su primer bebé, estas cosas llevan tiempo. Jackie, su cabeza nadando de dolor y miedo, apenas registró la voz de Nee, pero la reacción de David fue inmediata. Se dio la vuelta para mirarla, su expresión se llenó de una intensidad que ella nunca había visto antes. ¿Hablas en serio ahora? La voz de David era baja, temblando con furia contenida. Mi esposa está aquí al borde del colapso y todavía estás desestimando su dolor. No es una molestia, es una persona, una madre, y la estás ignorando. Nancy se estremeció ante la acusación, pero cuadró los hombros y se mantuvo firme. Solo estoy siguiendo el procedimiento estándar, no está progresando lo suficientemente rápido para la cirugía. El doctor Sullivan enderezó sus ojos entrecerrándose mientras miraba a Nancy. Debería salir de esta habitación ahora. Nancy abrió la boca para protestar, pero el doctor Sullivan la interrumpió. Su voz era más fría que antes. Dije que te dejara, pusiste en peligro la vida de esta paciente al no actuar cuando necesitaba ayuda. Si te quedas, empeorarás las cosas. Sal. David se quedó en silencio, con la mandíbula apretada, mirando a Nancy, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. Salió furiosa de la habitación. El doctor Sullivan se volvió hacia Jackie, que ahora estaba apenas consciente. Su respiración era superficial y rápido. La llevamos al quirófano ahora, dijo. Preparen al equipo, no tenemos un segundo que perder. Jackie sintió que la levantaban sobre una camilla. El aire fresco la recorría mientras la sacaban de la habitación, y por el pasillo las luces del techo se desdibujaban mientras se movían cada vez más rápido, y podía oír los pasos de David, haciendo eco detrás. Quédate conmigo, nena. La voz de David la llamó a su lado. Él sostenía su mano mientras corrían por el pasillo. Vas a estar bien, el bebé va a estar bien. Jackie intentó apretar su mano, pero no sabía si sus dedos respondían. Estaba tan cansada, tan insoportablemente cansada, y el dolor ahora era un latido distante silenciado por la neblina que había descendido sobre su cuerpo, pero el miedo seguía ahí, agudo y absorbente. Ya no solo tenía miedo por ella misma, tenía miedo por el bebé. ¿Y si eran demasiado tarde? Y si todo este tiempo había tenido razón y nadie la había escuchado hasta que fue demasiado tarde, cuando irrumpieron por las puertas del quirófano. El olor estéril del antiséptico la golpeó y las luces brillantes del techo la hicieron entrecerró los ojos. El equipo médico ya estaba reunido, moviéndose con rápida precisión para prepararla para la cirugía. El doctor Sullivan se inclinó sobre ella, su voz tranquila y tranquilizadora a pesar del caos que los rodeaba. Jackie, voy a cuidar de ti, vamos a dar a luz a tu bebé ahora mismo. Está bien, solo espera un poco más. Jackie asintió débilmente, incapaz de hablar, pero agradecida por la presencia de alguien que finalmente parecía tomarla en serio. Mientras el equipo quirúrgico se preparaba para comenzar la cesárea de emergencia, David se vio obligado a dar un paso atrás, mirando impotente, como su esposa era llevada detrás de la cortina azul. Estaba parado afuera de la sala de operaciones, caminando de un lado a otro, sus manos pasando por su cabello mientras su mente corría. Esto no se suponía que sucediera. Había pasado años administrando este hospital, asegurándose de que los pacientes fueran atendidos, que cada detalle funcionara sin problemas, pero ahora, con la vida de Tara en juego, se sentía completamente impotente. Una enfermera se le acercó ofreciéndole una sonrisa comprensiva. Están haciendo todo lo que pueden, dijo suavemente el doctor Sullivan. Es uno de los mejores. David asintió con la garganta apretada por la emoción. No puedo creer que la hayan ignorado durante tanto tiempo, dijo, su voz temblando de ira. Ella
Dijo ellos algo andaba mal, y no escucharon la expresión de la enfermera se volvió sombría lo he visto pasar antes, ella admitió en voz baja especialmente con mujeres de color, a veces simplemente no las toman en serio la enfermera Nancy, ha tenido problemas en el pasado una vez tuvo un encuentro difícil con una mujer negra hace unos años, y desde entonces ha sido diferente es más despectiva como si no las tomara en serio la he visto ignorar las preocupaciones de las mujeres negras antes como si su dolor no importara tanto una vez hubo una mujer negra en trabajo de parto como Jackie su dolor era severo, pero Nancy no le creyó siguió insistiendo en que la paciente estaba exagerando diciendo cosas como que las mujeres negras siempre tienen una mayor tolerancia al dolor estaba claro que pensaba que sabía más David frunció el ceño y ¿qué pasó? La enfermera tragó saliva la condición de la paciente empeoró para cuando Nancy finalmente la tomó en serio era demasiado tarde para evitarlo complicaciones el bebé sobrevivió, pero la madre casi no después de eso en lugar de reflexionar sobre su comportamiento Nancy, se volvió más despectiva con las preocupaciones de las mujeres negras, es como si ese incidente la hubiera endurecido culpó a la mujer por no cooperar en lugar de aceptar que había cometido un error David, sintió que la sangre se le escapaba de la cara había visto primero las consecuencias del sesgo racial en la atención médica, pero nunca había imaginado que sucedería tan descaradamente en su propio hospital, y nadie hizo nada, nadie la denunció, lo intentamos, la enfermera admitió su voz teñida de culpa, pero es difícil probar el sesgo racial en la atención médica, Nancy, siempre es profesional en el papel, y su desdén es sutil, pequeños comentarios, un cambio de actitud cuando los pacientes son vulnerables, y sufren es difícil para ellos defenderse así que las cosas simplemente se barren bajo la alfombra los puños de David, se apretaron la enfermera pareció sentir su furia creciente, no estoy de acuerdo con eso David, está mal, y he visto que lastima a demasiadas mujeres, pero te prometo que el equipo de adentro no es nada como Nancy, están haciendo todo lo posible para salvar a Jackie, y a tu bebé el pecho de David dolía, con el peso de todo, se apoyó contra la pared, cerró los ojos por un momento tratando de estabilizarse, ella es todo para mí, susurró, no pueden dejarla morir. La enfermera colocó una mano suave sobre su brazo, ella es fuerte y está en buenas manos, no pierdas la esperanza dentro de la sala de operaciones. Jackie sintió una extraña presión en su abdomen cuando comenzó el procedimiento, pero el dolor ahora era distante, atenuado por la anestesia, apenas era consciente de lo que estaba sucediendo, su mente estaba nublada, sus pensamientos se dispersaron, pero luego lo escuchó, el llanto, un pequeño y frágil sonido que atravesó la neblina como un salvavidas, el corazón de Jackie saltó en su pecho, y sintió que las lágrimas se derramaban por sus mejillas, el bebé salió, el doctor Sullivan anunció su voz firme y aliviada, está respirando, lo está haciendo muy bien, Jackie sollozó, su cuerpo temblaba con el peso de sus emociones, alivio, alegría, miedo, todo se estrelló sobre ella en una ola abrumadora, el bebé estaba bien. Ella estaba bien, lo habían logrado. David se apresuró a regresar a la habitación tan pronto como se le permitió, sus ojos muy abiertos y brillantes de lágrimas no derramadas se movió al lado de Jackie sus manos temblaban mientras tocaba su rostro suavemente tú lo hiciste susurró, ella está aquí, y ella es hermosa Jackie sonrió débilmente su cansancio finalmente la alcanzó déjame verla murmuró su voz apenas un susurro una enfermera trajo el pequeño bulto con cuidado colocando a la niña en los brazos de Jackie. Jackie miró a su hija su corazón, se hinchó con un amor que nunca antes había conocido el bebé parpadeó hacia ella sus ojos muy abiertos y curiosos, y en ese momento nada más importó estás a salvo Jackie le susurró que ambos estamos a salvo el doctor Sullivan, se aseguró de que Jackie estuviera estable antes de dar un paso atrás, se quitó los guantes exhalando un largo suspiro mientras miraba a David estábamos cerca admitió su voz baja pero ella va a estar bien ambos lo están David asintió sus ojos todavía fijos en su esposa e hija gracias dijo su voz cargada de gratitud, gracias por salvarlos el doctor Sullivan asintió levemente su expresión seria, haré un seguimiento de lo que sucedió aquí esto, nunca debería haber llegado a este punto me aseguraré de que no vuelva a suceder David observó, mientras el doctor salía de la habitación sus palabras flotaban en el aire, habría consecuencias tenía que haberlas pero por ahora todo lo que importaba era que Jackie y su bebé estaban a salvo mientras Tara yacía allí acunando a su hija en sus brazos David, se sentó a su lado presionándole un beso en la frente eres increíble susurró, los dos Jackie, sonrió sus párpados pesados por el cansancio lo hicimos juntos murmuró David miró al bebé su corazón lleno sí dijo suavemente lo hicimos Jackie yacía en la oscura habitación del hospital su cuerpo exhausto y frágil, pero lleno de una profunda sensación de alivio acunaba a su hija recién nacida que estaba acurrucada contra su pecho respirando suavemente los eventos de las últimas horas, se sentían como un borrón una pesadilla de la que estaba despertando lentamente, pero aquí con su bebé en sus brazos, la realidad de lo que podría haber sucedido la golpeó más fuerte que nunca David, se sentó a su lado de su cama sus ojos todavía rojos y vidriosos por la intensidad de la terrible experiencia no la había dejado de lado desde la cirugía, y Jackie estaba agradecida por su presencia, pero había una corriente subyacente de ira hirviendo debajo de su alivio, podía sentirlo en la forma en que su mano apretaba el brazo de su silla, la forma en que su mandíbula se tensaba cada vez que miraba hacia la puerta, casi habían perdido todo ella es hermosa, ¿no es así?
Jackie murmuró rompiendo el silencio mientras miraba a su hija. El bebé se movió ligeramente, sus pequeños puños se cerraron contra el pecho de Jackie. David asintió, pero su expresión todavía estaba tensa. Lo es, dijo suavemente, pero no deberíamos haber tenido que pasar por esto. Jackie suspiró moviéndose ligeramente en la cama mientras un dolor sordo palpitaba en su abdomen. Sé que susurró. No me escucharon hasta que fue casi demasiado tarde. Los ojos de David se oscurecieron y se puso de pie. Abruptamente caminando hacia la ventana, Nancy murmuró el nombre escupiendo de sus labios como veneno. Ella ignoró todo lo que dijiste, te trató como si no importaras. Jackie cerró los ojos, el peso de todo presionando sobre ella. Sabía desde el principio que algo andaba mal, pero cada vez que había intentado expresar sus preocupaciones, Nancy la había desestimado. No solo estaba luchando contra el dolor del parto, había estado luchando para ser escuchada. No quiero pensar en ella ahora mismo, dijo Jackie en voz baja, no mientras tengamos a nuestra hija aquí con nosotros. El ritmo de David se ralentizó y miró a Jackie. Su enojo todavía era visible, pero se suavizó al ver a su bebé. Tienes razón, dijo exhalando lentamente, pero tenemos que hacer algo, Jackie, no podemos dejar pasar esto. Jackie asintió, sabía que tenía razón por mucho que quisiera concentrarse en la alegría de tener a su hija, el pensamiento de lo que había sucedido, lo que podría haber sucedido, asintió con la cabeza. Nadie debería tener que pasar por lo que ella acababa de soportar, nadie debería ser desestimado, especialmente no en un lugar donde se supone que su vida debe ser protegida. Más tarde, dijo en voz baja, nos ocuparemos de eso más tarde. Por ahora, solo estemos con ella. David dudó por un momento, luego regresó a su lado, se sentó y tomó su mano, se inclinó y presionó un suave beso en su frente. Eres increíble, ¿lo sabes?, susurró Jackie, sonrió débilmente aunque el cansancio todavía pesaba sobre ella. Hicimos esto juntos, no podría haberlo hecho sin ti, dijo. La tensión en el rostro de David se suavizó mientras miraba a su hija. Casi los pierdo a ambos, dijo, su voz apenas audible. No puedo quitarme esa sensación. Jackie apretó su mano, pero tú no estamos aquí. Lo logramos. David asintió, pero ella podía ver el engranaje aún girando en su mente. Esto no había terminado para él, todavía no. El momento de paz entre ellos fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. El corazón de Jackie dio un vuelco cuando la puerta se abrió con un crujido y entró Nancy, su rostro tenso con el mismo profesionalismo frío que había mostrado durante el parto de Jackie. ¿Cómo nos sentimos?, preguntó Nancy, su tono neutral pero carente de verdadera calidez o empatía. David se puso rígido en su silla, su mano agarrando la de Jackie un poco más fuerte. Jackie podía sentir la tensión irradiando de él en oleadas, y se preparó para lo que estaba a punto de suceder. Estamos bien, dijo David con frialdad. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Nancy. Gracias al Dr. Sullivan, no a ti. Los labios de Nancy se presionaron en una delgada línea, pero no respondió de inmediato. Se acercó a los monitores que revisaban los signos vitales de Jackie con una indiferencia practicada. Jackie podía sentir que su pulso se aceleraba. Una familiar sensación de frustración se elevaba dentro de ella. Quería hablar para confrontar a Nancy ella misma, pero las palabras se sentían pesadas en su lengua. No quería volver a visitar el dolor, el miedo que sentía de nuevo. Todavía no, pero David no se contuvo. Casi le cuestas la vida a mi esposa y a mi hija. David dijo en voz baja, pero llena de ira apenas contenida. ¿Te das cuenta de eso? ¿Acaso te importa? Nancy se enderezó y miró a David brevemente antes de volverse hacia su portapapeles. Estaba siguiendo el protocolo, dijo rotundamente. La primera vez que mis madres. A menudo. No te atrevas a terminar esa oración. David espetó levantándose de su silla. No te atrevas a culpar a mi esposa por esto. Te dijo que algo andaba mal y la ignoraste. Jackie hizo una mueca ante la dureza en la voz de David, pero no podía estar en desacuerdo con cada palabra que estaba diciendo. Era cierto que la habían despedido una y otra vez hasta que fue casi demasiado tarde. Los ojos de Nanny se movieron hacia Jackie, pero no había disculpa en su mirada. Hice lo que pensé que era mejor para la situación. Si tienes inquietudes puedes hablar con la administración. David soltó una risa amarga sacudiendo la cabeza. Soy la administración, dijo fríamente. Soy el director de operaciones de este hospital y créeme, esto está lejos de terminar. La expresión de Nanny vaciló por primera vez. Su confianza vaciló. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, el Dr. Sullivan entró en la habitación. Su presencia inmediatamente exigió atención. El Dr. Sullivan miró entre Nancy y David evaluando rápidamente la tensión en la habitación. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, su tono calmado pero firme. No, dijo David, su voz tensa. No es esto. La enfermera ignoró los gritos de ayuda de mi esposa, desestimó su dolor, sus preocupaciones, y casi los mata a ambos. Por eso la mirada del Dr. Sullivan se endureció cuando se volvió hacia Nancy. ¿Qué pasó?,
Preguntó en voz baja. La postura de Ni se puso rígida. Estaba siguiendo el procedimiento estándar, dijo a la defensiva. No hubo signos inmediatos de angustia cuando ella llegó primero, excepto por el paciente que te dice que algo andaba mal. El doctor Sullivan respondió con voz fría. Se supone que debes escuchar al paciente, no solo a las máquinas. La boca de Nanny se cerró de golpe y por primera vez Jackie vio un destello de incertidumbre en sus ojos. El doctor Sullivan se acercó a Nancy, su expresión severa. Tú negligencia casi nos cuesta 2 vidas. Hoy estamos iniciando una investigación completa sobre este incidente, y serás puesta en licencia inmediata en espera del resultado. La cara de Nanny palideció sin excusas. El doctor Sullivan la interrumpió su voz sin dejar lugar a discusión. Vete ahora antes de que llame a seguridad, para que te acompañen afuera. Nancy se quedó congelada por un momento. Sus labios se separaron como si quisiera discutir, pero luego cerró la boca. Asintió con rigidez y giró sobre sus talones saliendo de la habitación sin decir otra palabra. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, la tensión en la habitación pareció disiparse, aunque la ira todavía flotaba en el aire como una nube pesada. El doctor Sullivan se volvió hacia Jackie y David, su expresión se suavizó. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, dijo en voz baja. Lo que pasó hoy fue inaceptable. Tú no debería haber tenido que luchar para ser escuchada. Jackie asintió con la garganta apretada por la emoción. Gracias, susurró con la voz quebrada. Gracias por salvarnos. El doctor Sullivan asintió con la cabeza con un pequeño gesto de comprensión. Revisaremos todas las acciones de Ni. Hoy tienes mi palabra de que nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. Si necesitas algo, solo házmelo saber. David, still standing, respiró profundamente y asintió con la cabeza. Haremos un seguimiento de esa investigación, dijo su tono más mesurado. Ahora esto no se puede barrer bajo la alfombra. No lo será. El doctor Sullivan prometió con voz firme. Llegaremos al fondo de esto. Con eso el doctor se disculpó, dejando a Jackie y David solos. Una vez más por un largo momento se sentaron en silencio. El peso de todo lo que había sucedido todavía pesado sobre sus hombros. Jackie miró a su bebé, que ahora dormía pacíficamente en sus brazos, felizmente inconsciente del caos que había rodeado su nacimiento. Lo logramos, Jackie susurró con la voz temblorosa de emoción. Lo logramos. David se sentó a su lado, su expresión se suavizó mientras miraba a su hija. Sí lo hicimos, dijo en voz baja, pero por mucho que quisieran centrarse en la alegría de su nueva familia, ambos sabían que la lucha no había terminado. Por la negligencia de Ni, su negativa a escuchar era un síntoma de un problema mucho mayor, y aunque Jackie y David habían sobrevivido, otros podrían no tener tanta suerte. No podemos dejar que esto vuelva a suceder, dijo David suavemente, su mano descansando suavemente sobre el hombro de Jackie. No a nadie más. Jackie asintió con la cabeza, sus ojos todavía en su hija. No lo haremos, nos aseguraremos de eso, susurró. Habían pasado 2 días desde la cirugía de emergencia de Jackie, pero el peso de la experiencia todavía estaba en el aire. Jackie se sentó en la cama sosteniendo a su bebé mientras la luz del sol se filtraba a través de la ventana del hospital. Se estaba curando físicamente, pero las heridas emocionales, el miedo y la ira aún estaban frescas. David había estado a su lado todo el tiempo, aunque su enfoque se había desplazado ligeramente. Había pasado las últimas 48 horas exigiendo en silencio, pero con fuerza, respuestas de la administración del hospital. Jackie sabía cuánto significaba esto para él, no solo como su esposo sino como director del hospital. No solo estaba luchando por ella, estaba luchando para cambiar un sistema roto. Esa tarde, David recibió la llamada que había estado esperando. El director ejecutivo del hospital, junto con el doctor Sullivan, y el jefe de recursos humanos querían reunirse con ellos para discutir la investigación. La mandíbula de David se tensó cuando colgó el teléfono, pero para abordar el sesgo dentro de su institución, la declaración fue clara y directa. Lo que le había sucedido a Jackie era inaceptable y estaban comprometidos a evitar que le sucediera a alguien más. Jackie leyó la declaración en su cama de hospital. Sus emociones eran un torbellino de alivio, ira y tristeza persistente. Nancy había sido despedida, sí, pero no borró el miedo que había sentido durante esas horas críticas de Ical. No deshizo el trauma de ser despedida cuando sabía en el fondo que algo estaba mal, pero también había esperanza de que el hospital estuviera cambiando. David ya estaba trabajando con el equipo de liderazgo para revisar la capacitación y los protocolos para el personal, y el tema del sesgo racial en la atención médica estaba saliendo a la luz. Jackie sabía que su voz, su lucha, había hecho una diferencia no solo para ella, sino para futuros pacientes que podrían haber enfrentado la misma discriminación cuando ella acunó a su hija. Jackie sintió un renovado sentido de propósito. Siempre había sabido que el mundo no era perfecto, que el sesgo y el prejuicio existían incluso en lugares donde no deberían, pero ahora tenía el poder de ayudar a cambiar eso junto con David, junto con las personas que realmente se preocupaban por hacer una diferencia en la mañana. De su alta, Jackie y David se prepararon para salir del hospital con su bebé. El sol entraba a través de las ventanas, arrojando una cálida luz dorada de guerra sobre la habitación, mientras Jackie vestía a su hija con un mono rosa suave. Sus pequeños dedos se curvaron alrededor de la mano de Jackie. David estaba
Tranquilo, sus ojos enfocados en la pequeña bolsa que estaba empacando, pero Jackie podía sentir la emoción que irradiaba de él. Había sido fuerte por ella durante toda la terrible experiencia, y ahora mientras se preparaban para irse el peso de lo que habían pasado comenzaba a sentarse. ¿Estás bien?, preguntó Jackie suavemente sosteniendo a su bebé cerca mientras se sentaba en el borde de la cama. David miró hacia arriba, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y agotamiento. Ahora estoy, dijo en voz baja, pero es difícil sacudirse todo lo que pasó. Sigo pensando qué hubiera pasado si el doctor Sullivan no hubiera llegado a tiempo. Jackie extendió la mano colocando su mano sobre su brazo, pero lo hizo y estamos aquí, nos vamos de este lugar juntos, como una familia. David asintió con una pequeña sonrisa abrazando las comisuras de sus labios. Tienes razón, lo logramos. Mientras recogían sus cosas y se preparaban para salir de la habitación, una enfermera entró en uno de los nuevos miembros del personal que Jackie no había conocido antes. Le sonrió cálidamente, sus ojos suaves mientras miraba a su bebé. Es hermosa, la enfermera dijo. Felicitaciones a ambos. Gracias, Jackie respondió con su voz suave pero fuerte mientras se abrían paso por los pasillos del hospital. Jackie no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había sucedido, el miedo, la lucha por su vida y la fuerza que había necesitado para ser escuchada. Pero ahora, con su hija en brazos y David a su lado, se sentía empoderada. Se había enfrentado a la injusticia y su voz había provocado un cambio. Cuando llegaron a la entrada del hospital, la puerta se abrió con un suave silbido y la brillante luz de la mañana se derramó sobre el pavimento afuera. Jackie respiró el aire fresco sintiendo una sensación de libertad y paz que no había sentido desde que llegaron. David envolvió su brazo alrededor de sus hombros mientras salían, su bebé acurrucado entre ellos. ¿Listo para irse a casa?, preguntó suavemente. Jackie sonrió con el corazón más lleno que nunca. Salieron juntos del hospital dejando atrás el miedo y el dolor, pero llevando consigo la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Estaban comenzando una nueva capítulo, uno lleno de amor, esperanza y el conocimiento de que habían hecho una diferencia, y mientras miraban a su hija pequeña y perfecta en los brazos de su madre, sabían que la lucha por la justicia no terminaba aquí. Habían tomado una posición y continuarían luchando por un mundo donde cada voz fuera escuchada, donde nadie fuera ignorado y donde el amor y la compasión triunfaran sobre los prejuicios. Sus ojos tenían una tranquila determinación. ¿Están listos?, dijo suavemente sentándose al lado de Jackie y acariciando suavemente la cabeza de su hija. Nos van a informar sobre los resultados de la investigación. Jackie asintió con la cabeza, su ritmo cardíaco se aceleró. Este era el momento que habían estado esperando, el momento en el que todo lo que había sucedido sería reconocido. Pero ya no se trataba solo de Nancy, se trataba de asegurar que nadie más tuviera que luchar por su vida como ella lo había hecho. Una hora después, Jackie y David fueron escoltados a la sala de conferencias administrativa del hospital. Era un espacio formal austero, una mesa larga, sillas alineadas cuidadosamente y el leve zumbido del aire acondicionado. El doctor Sullivan ya estaba allí sentado al lado del director ejecutivo del hospital, el señor Thompson, un hombre que David conocía desde hacía años. No hubo una pequeña charla, ningún saludo alegre, la atmósfera era tensa y seria. Gracias a ambos por venir, el señor Thompson comenzó con su voz a pesar de que había una clara corriente subyacente de tensión. Cuando queremos comenzar expresando lo profundamente que lamentamos lo que le sucedió a Jackie durante su trabajo de parto. Hemos revisado el incidente en su totalidad, y quiero asegurarle personalmente que nos lo tomamos muy en serio. El corazón de Jackie latía con fuerza en su pecho. Miró a David, que estaba sentado con la espalda recta y en silencio. Su expresión era ilegible. El doctor Sullivan se inclinó hacia adelante y habló junto a Jackie. David, la investigación interna del hospital confirmó lo que tememos. Las acciones de la enfermera Nanny durante su trabajo de parto fueron negligentes. No logró empeorar su condición cuando fue necesario, ignoró su dolor y tomó decisiones que podrían haberle costado la vida a usted y a su bebé. Jackie tragó saliva con fuerza, apretando el agarre en la mano de David. Lo había sabido, lo había sentido en cada fibra de su ser, pero escucharlo confirmado por el hospital provocó una nueva ola de emoción que la invadió. Nancy ha sido puesta en suspensión indefinida. El señor Thompson continuó con su voz pesada. Ella ya no ejercerá aquí y en espera del resultado final de nuestra revisión legal, puede enfrentar consecuencias más serias incluyendo la revocación de su licencia de enfermería. David habló entonces, su voz tranquila pero firme. ¿Y qué pasa con el problema más grande? Esto no se trata solo de una enfermera, se trata de sesgo sistémico, se trata de paciencia, especialmente a las mujeres negras. No se las escucha, no se las trata como iguales. El CEO asintió lentamente, como si sopesara cuidadosamente sus próximas palabras. Somos conscientes de las implicaciones más amplias. David, este no es solo un caso aislado, y sabemos que debemos hacerlo mejor. Es por eso que con vigencia inmediata estamos implementando capacitación obligatoria sobre sesgo racial para todo el personal, así como un nuevo protocolo para responder a las inquietudes de los pacientes, particularmente cuando se trata del manejo del dolor durante el parto. También estamos estableciendo un grupo de
Trabajo para monitorear la efectividad de estos cambios y asegurar la responsabilidad en todos los departamentos. El rostro de David se suavizó levemente aunque el fuego en sus ojos no se ha atenuado. Eso es un comienzo, dijo en voz baja, pero esto no puede ser solo sobre políticas en papel, necesitamos un cambio real. El señor Thompson asintió nuevamente. Estoy de acuerdo y contaré contigo, David, para ayudar a liderar eso. David exhaló, lentamente su mirada se desplazó hacia Jackie, que había estado en silencio durante toda la reunión. Ella le apretó la mano y le ofreció un pequeño asentimiento de aliento. Habían luchado juntos en esta batalla y, aunque las heridas aún estaban frescas, el reconocimiento del problema y los pasos hacia la resolución se sintieron como una victoria. Unos días después, el hospital anunció formalmente el despido de Nani. La investigación interna había sido rápida y el hospital emitió una declaración pública que describía los pasos que estaban tomando.